Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de inglés. Un gusto poder compartir con ustedes. Bienvenidos. Buenas noches, dicen. Lady, ¿cómo está? Muy buenas Buenas noches. noches, Bienvenida. licenciado. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está, compañera Rosito? ¿Cómo están, compañeros? Buenas noches. Bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Julio, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Alexandra, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenida. Buenas noches, dicen. Lady, ¿cómo está? Buenas noches. Un gusto Buenas saludarte. noches, licenciado. Buenas Claudio, noches, buenas Lisa. noches. Bienvenido. Un gusto poder compartir con ustedes y un gusto poder saludarles en esta nueva clase que tenemos durante esta semana. Bienvenidos al desarrollo de las actividades y como es de costumbre iniciamos presentando el documento correspondiente a su material de apoyo, que es lo que tenemos para esta semana. Vamos a ir analizando y vamos a ir viendo en esta etapa, en estas estructuras gramaticales, justamente vamos a ver el verbo to be, pero el verbo to be en la conjugación en pasado. Vamos a ver cuáles son las actividades, cuáles son las funciones, reglas gramaticales del uso del verbo to be durante todo ese proceso. Como suele pasar en inglés, por sus características sintéticas, el verbo to be tiene únicamente dos formas en el pasado. Que habíamos visto anteriormente, el presente del verbo to be tenían tres, que era am, are, is. Acá en el pasado ya solo tiene dos, que es was y were. Si nosotros recordamos en el presente, am, are, is significaban ser o estar. Acá en el pasado vamos a ver cuáles son las características fundamentales en cuanto a su conjugación. Ingresamos a esta parte presentándoles justamente o dándoles las características que esta construcción gramatical en pasado del verbo to be solo tiene dos auxiliares verbales, que es el was y el were. Vamos a ver a continuación cuáles son las estructuras, cómo nosotros podemos conjugar. El verbo to be en pasado se conjuga de la siguiente manera. Y aquí tenemos pronouns, o subjects, son los pronombres personales. Tenemos el pasado del verbo to be, los auxiliares verbales del verbo to be y translate la traducción a nuestro idioma. Ya saben que para la conjugación, ya sea afirmativo, negativo, interrogativo, siempre los hacemos con los pronombres personales. Y tenemos aquí los pronombres personales y en esta ocasión los tenemos completos. Tenemos I, you, he, she, it, we, you y they. Y habíamos ido viendo en las clases anteriores y en los niveles anteriores cómo están distribuidas tanto para el singular como el plural, ¿no es cierto? Para el singular corresponde I, la primera persona, you, la segunda persona, he, she, it corresponde a la tercera persona, estos todos del singular. Para el plural tenemos we, tenemos que es la primera persona, you la segunda persona y they la tercera persona. Y de esa manera están constituidos en función de número, son los cuales lo que son en singular y los que son en plural. Ahora, la traducción, ya saben qué significa yo cuando hablo de mi persona, cuando estoy hablando de mí mismo. You cuando hablo de otra persona, pero que está relativamente cerca al hablante, sería la segunda persona. He, she, it, he, que corresponde en relación al género, para él, she para ella, it, esto, eso, aquello, solo para cosas, animales y sustantivos incontables. Hasta ahí para el singular. We significa nosotros, donde me incluyo en ese nosotros. You, que es ustedes, ya no estoy incluido dentro del grupo, estoy un poco lejos, y they, Helios, que obviamente estoy totalmente lejos en función de hablante. Entonces, la tercera persona. Entonces, ahí nosotros podemos ver la traducción de cada uno de ellos. Ahora nosotros vamos a conjugar el was y el were. ¿Qué significa was y were? Significa estábamos o estaba. Vamos a ver cuáles son las características y cómo van conjugados con cada uno de los pronombres personales. Y tenemos el primero que es I was, el segundo you were, para las terceras personas he was, she was, it was,
Para la primera persona del plural, we were. Para la segunda persona, you were, plural. Y para la tercera persona, they were. Ahí tenemos la conjugación del verbo to be, conjuntamente con los pronombres personales. Ahora, ¿qué significa cada uno de ellos? Si yo digo I was, estoy indicando que yo era, yo estaba. You were, tú eras, tú estabas. He was, él era o él estaba. She was, ella era, ella estaba. It was, ello era, ello estaba. Esto era, esto estaba. We were, nosotros éramos, nosotros estábamos. You were, ustedes eran, ustedes estaban. They were, ellos eran, ellos estaban. Y de esa manera tenemos la conjugación del verbo to be en pasado y obviamente también su traducción al español. Facilito para que ustedes vayan repasando en casa, vayan revisando y obviamente vayan consolidando las actividades académicas que nosotros tenemos en función de la materia de inglés. Sumamente facilito, mucho más fácil que el presente, el pasado. ¿Por qué? Porque solo tiene dos auxiliares verbales, que es el was y el were, que se traduce al español como era o estaba. Como pueden ustedes ver, si conjugamos el verbo con los pronombres he, she, he, he, she, it, se debe usar con was, pero si lo conjugas con you, we y they, lo debes usar were. Vamos a ver. Aquí tenemos algunas oraciones como ejemplos. Y tenemos they were in the mall. Ellos estaban en el centro comercial. They corresponde a ellos. Were es el pasado del verbo to be. Tenemos una preposición in. Tenemos un artículo determinante que se traduce al español como el, la, los y las. Y obviamente el sustantivo de quien está prácticamente es el eje, el centro de la oración. Dice, ellos estaban en el centro comercial. They were in the mall. Entonces ahí tenemos esta actividad. La siguiente tenemos she was. Cuando hablamos de she, ya sabemos que estamos hablando de ¿qué? Del sexo femenino. Estamos hablando de una mujer. She was very excited about the movie. She was very excited about the movie. Ella estaba muy emocionada por la película, dice. Ahí ya sabemos. Estaba con was, cuando está acompañado obviamente el pronombre personal y también está acompañado el verbo. En este caso tenemos la conjugación was, que significa en pasado. Tenemos were y was. Vamos a la siguiente, el siguiente ejemplo. Dice, we were not. Aquí tenemos, ojo, tenemos una negación. Tenemos el pronombre personal, tenemos la segunda forma o el segundo auxiliar del verbo to be en pasado, tenemos el adverbio de negación, not, tenemos el artículo determinante, tenemos el sustantivo de quién estamos hablando, best student in the class. Dice, nosotros no éramos los mejores estudiantes de la clase. We were not. Ahí estamos negando. Pero estos se van a funcionar y ya vamos a ver más adelante. Este were not se fusiona y da origen al weren't. Y el was not también se fusionan y dan origen al wasn't. Pero sí, ya lo vamos a ver más adelante. Y la última tenemos una question, tenemos una pregunta. Was he a captain? ¿Él era un capitán? Aquí tenemos, en este caso, ya saben, primero en este caso va el verbo, luego va el pronombre personal a diferencia del resto y luego el complemento y el signo de interrogación. Esa es la estructura que tiene una question, una pregunta. ¿Él era capitán? Es esta pregunta. Entonces aquí ya ven, tienen una forma afirmativa, hemos afirmado, igual acá también hemos afirmado, en esta oración hemos negado y en esta última oración hemos preguntado. Ahí tenemos una serie de estructuras. Vamos a ver en la siguiente etapa cómo se construyen cada uno de estos. ¿Cómo formar el tiempo pasado del verbo to be en inglés? Vamos a fijarnos en el siguiente cuadro donde vamos, obviamente ustedes tienen ya la explicación. ¿Cómo vamos a hacer cuando afirmamos? ¿Cómo vamos a hacer cuando negamos? ¿Y cómo vamos a hacer cuando interrogamos? Hacemos una pregunta. Justamente aquí tenemos este cuadro, tenemos esta imagen en la cual obviamente se describe todas sus etapas, tanto de la forma afirmativa, de la forma negativa y de la forma interrogativa. En este sentido, ya saben, cada uno de ellos van conjugados con los pronombres personales y en este caso en la forma afirmativa con was y were. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were y they were. Ahí tienen ustedes con llaves
obviamente indicando las formas verbales a las cuales corresponde. Ahora, cuando yo voy a negar, ¿qué es lo que hacemos? Aquí tenemos la forma contraída, ya les había mencionado. El was más el not, la forma del pasado was, del verbo to be, más el adverbio de negación not se fusionan a través del apóstrofe. Ya saben que es el apóstrofe, ustedes pueden observar esa coma que tiene en la parte superior y obviamente eso le permite fusionar en una sola palabra. El was y el not se fusionan y dan origen al wasn't. El were y el not igual se fusionan y dan origen al weren't. De tal manera que yo puedo decir I wasn't, you weren't, he wasn't, she wasn't, it wasn't, we weren't, you weren't y they weren't. Y de esa manera estoy negando alguna actividad en pasado, pero que lo estoy negando. Yo no estuve en casa, por ejemplo. Entonces ahí ustedes van a negar. Ahora, para construir la forma interrogativa, que es lo que hace, simplemente cambiamos de posición. Y nosotros en la forma afirmativa, tomándole como ejemplo, tenemos primero el pronombre personal y en segundo tenemos la estructura was y were. Acá, para la interrogación, se invierte esa posición. Y primero vamos a tener los auxiliares verbales, tanto was y were, y luego vamos a tener los pronombres personales. Obviamente vamos a poner un complemento y el signo de interrogación que solo va hasta el final en las questions en inglés, en las preguntas en inglés. De tal manera que quedaría las siguientes interrogantes: was I, were you, was he, was she, was it, were we, were you y were they. Recordándoles una vez más que para ninguna forma interrogativa existe contracción. Siempre va a haber una forma larga y punto. Para la negativa y para la afirmativa, ahí sí podemos, especialmente para la negativa, ahí nosotros vamos a poder fusionar, ahí vamos a poder comprimir, obviamente para contraer, para formar una sola sílaba en el momento de pronunciar. Las reglas son las siguientes, por ejemplo, aquí nosotros vamos a ver cómo se utiliza la forma was, el auxiliar was, y cómo se conjuga igual la forma were. Cuando yo voy a conjugar con la forma was, yo voy a hacer con los pronombres I, he, she, it. Estos pronombres son los que utilizan o se pueden conjugar con la forma was. Pero si yo quiero utilizar la forma were, ahí luego con los pronombres you, we y they. Esos son los que utilizan, en este caso, la forma were. Ahí nosotros podemos ver. Recordemos que el you tiene doble funcionalidad. Siempre tenemos que tener en cuenta. Tiene una funcionalidad para singular, es la segunda persona de singular, y tiene una funcionalidad para el plural. De hecho, igual viene a ser la segunda forma o la segunda persona del plural. ¿Cómo yo utilizo la una? ¿Cómo yo utilizo la otra? En el momento que yo voy a desarrollar la acción. Si yo digo, tú eres mi mejor, o tú fuiste, en este caso con el was, tú fuiste mi mejor amigo, obviamente estoy hablando solo de una persona y está cerca en la posición. Pero si yo digo, ustedes fueron mis mejores amigos, ese grupo ya está más lejos. Y otra de las características, que están en un grupo de más de dos personas. Entonces ahí, en el momento del desarrollo de la acción de la pregunta, de la oración, ahí nosotros vamos a ver cuándo utilizo el you en singular y el you en plural. Eso como característica. La primera y tercera persona del singular se usa con la palabra was. Para el resto se utiliza were. Por ejemplo, tenemos she was a student. Ella era estudiante. She was a student. Tenemos she que corresponde, aquí vamos a ir señalando, she corresponde al pronombre personal o subject que nosotros conocemos en inglés. Was corresponde al auxiliar verbal del pasado del verbo to be. Tenemos a, es un artículo indeterminado que se traduce como uno, una. Student es el sustantivo de quien se habla en la oración, es la base de quien se habla en la oración. Entonces ahí tenemos she was a student. Ella era, aquí falta, aquí tenemos un espacio que falta, en este caso con a, que se traduce como una. Entonces aquí sería, lo correcto sería, ella era una estudiante. Entonces ahí quedaría correcta la traducción.
Entonces, ahí tenemos esta primera oración. La siguiente dice, they were doctors, con were y con they. Obviamente, el sustantivo tiene que estar pluralizado. Si no, no va a tener sentido, va a sonar horrible la oración. Entonces dice, they were, ellos eran doctors, ellos eran doctores. Entonces ahí ustedes pueden observar cómo nosotros podemos hacerlo. Hacer preguntas con el verbo to be en pasado es bastante sencillo. Vamos a ver cómo. Vamos a ver cuáles son las características fundamentales. Hacer preguntas con el verbo to be en pasado es sumamente fácil. Para hacer una pregunta hay que colocar was y were simplemente al principio de la oración y luego el pronombre personal y el resto de la oración va igual. Por ejemplo, was she a student? ¿Ella era estudiante? Estoy diciendo una pregunta. Were they doctors? ¿Ellos eran doctores? Estoy haciendo una question, estoy haciendo una pregunta. ¿Por qué? Porque primero tenemos el was y el were como auxiliares verbales y posterior tenemos los pronombres personales, como vayan a utilizarlo, y luego el sustantivo como tal de quién se está hablando en la oración. De esa manera nosotros podemos construir oraciones interrogativas con el verbo to be en pasado. Usar la forma negativa del verbo to be en pasado simple también es bastante sencillo. Simplemente hay que agregar a todas estas estructuras en afirmativo, hay que agregarle el adverbio de negación. En este caso, el not, ese es el adverbio de negación. En las oraciones negativas hay que añadir el adverbio not, ponerlo después de la palabra was y were, ponerlo después del auxiliar was y were. Recuerda que la mayoría de las veces se usa la contracción, que es la forma abreviada en las oraciones negativas. Por ejemplo, wasn't, aquí tenemos wasn't, se origina de la unión del was, que es el auxiliar verbal en pasado, y el adverbio de negación not. Mientras que weren't se origina justamente de la fusión del auxiliar verbal en pasado were y del adverbio de negación not. Ese da origen al were. Entonces ahí tienen ustedes igual donde se originan el wasn't y el weren't como construcciones para obtener una fluidez dentro del idioma. Por ejemplo, aquí tenemos las siguientes oraciones. He wasn't at the cinema with us. Él no estaba en el cine con nosotros. He wasn't at the cinema with us. La siguiente dice, we weren't at home on Sunday. Nosotros no estábamos en casa el domingo. We weren't at home on Sunday. La siguiente, I wasn't hungry. Una oración mucho más sencilla. I wasn't hungry. No tenía hambre. Estoy hablando de mí. Estoy hablando en primera persona. ¿Qué es lo que pasa con la traducción? Yo no puedo indicarles y puedo decir yo no tenía hambre, porque es redundante. Simplemente vamos directamente sobre el verbo. En este caso, wasn't. I wasn't hungry. La traducción va desde wasn't. No tenía hambre, dice. Entonces ya se sobreentiende, obviamente, que estoy hablando de mí mismo. Entonces son las características en cuanto a las questions, cómo podemos hacer las oraciones interrogativas, perdón, las oraciones negativas en inglés con el verbo to be en pasado. En esta última etapa nosotros podemos ver el verbo to be pasado simple, como obviamente se lo construye. Y aquí tenemos el modo afirmativo, una vez más tenemos el modo interrogativo y tenemos el modo negativo. Entonces ya saben, y incluso aquí ustedes pueden observar cómo se encuentra diferenciado por colores los pronombres personales en negro y el auxiliar verbal was y were del pasado del verbo to be en color morado. Y tenemos para el afirmativo, tenemos I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, y también tenemos el último que es they were. El I was se traduce como yo fui, yo era, yo estuve, yo estaba. Aquí es mucho más completo. La traducción, yo fui, yo era, yo estuve, yo estaba. You were, tú fuiste, tú eras, tú estuviste, tú estabas. He was, él fue, él era, él estuvo, él estaba. She was, ella fue, ella era, él estuvo, él estaba. It was, esto fue, esto era, esto estuvo, esto estaba. We were, fuimos, nosotros fuimos, nosotros éramos, nosotros estuvimos, nosotros estábamos.
You were, ustedes fueron, ustedes eran, ustedes estuvieron, ustedes estaban. Y por último, they were, ellos fueron, ellos eran, ellos estuvieron y ellos estaban. Esto en el modo afirmativo. Ahora, en la interrogación, aquí es fácil de diferenciar. ¿Por qué razón? Porque simplemente se invirtió la posición del modo afirmativo para poderlo transformar en interrogativo. En el modo afirmativo, ustedes pueden observar, primero va el pronombre personal y luego los auxiliares was y were. Ahora se invierte. Primero van a ir los auxiliares was y were y posteriormente los pronombres personales y al último de esta oración, los signos de interrogación. Was I, yo fui, yo era, yo estuve, yo estaba, estoy haciendo una pregunta. O simplemente se puede invertir. Fui yo, era yo, estuve yo, estaba yo. Ahí tenemos el was I. Were you, fuiste tú, eras tú, estuviste tú, estabas tú. Was he, fue él, fue ella, era él, estuvo él, estaba él. Para el was she, fue ella, era ella, estuvo ella, estaba ella. Was it, fue esto, era esto, estuvo esto, estaba esto. Were we, fuimos nosotros, estábamos nosotros, estuvimos nosotros. Ahí tenemos, obviamente, como pregunta. Were you, fueron ustedes, eran ustedes, estuvieron ustedes, estaban ustedes. Y por último, were they, fueron ellos, eran ellos, estuvieron ellos, estaban ellos. Todos ellos questions, todos ellos preguntas. Vamos al modo negativo y aquí tenemos la long form, es la forma larga, la forma completa, obviamente la que nosotros vamos a utilizar en documentos de carácter formal. Aquí no se, cuando utiliza, por ejemplo, esta forma, la long form, la forma larga, solo se utiliza en documentos formales, mientras que las contracciones, ya saben ustedes, se utilizan cuando voy a chatear con mis amigos a través de redes sociales, cuando voy a escribir una carta familiar, cuando voy a escribir el guión de una película, de una novela, cuando voy a escribir las letras de una canción, ahí utilizo las contracciones. Pero cuando son documentos formales, como oficios, escritos, solicitudes, ahí tengo que hacerlo de la forma larga, como están aquí. Por ejemplo, aquí tenemos 3 estructuras. Van de la siguiente forma. Primero van igualito al presente, va primero los pronombres personales, en segundo lugar va los auxiliares verbales was y were del pasado del verbo to be y se complementa con el adverbio de negación, en este caso que es el not. Y ahí empieza la diferencia, porque ahí empezamos ¿qué? Empezamos a negar. Y tenemos I was not, no fui, no era, no estuve, no estaba. You were not, no fuiste, no eras, no estuviste, no estabas, referido a tú, a la segunda persona. He was not, no fue, no era, no estuvo, no estaba, referido a él, sexo masculino. She was not, no fue, no era, no estuvo, no estaba, referido a ella. She, cuando nos referimos a ella. It was not, no fue, no era, no estuvo, no estaba, referido a nosotros, cuando me incluyo. We were not, no fuimos, no éramos, no estuvimos, no estábamos, referido obviamente a ustedes. Perdón, we were referido a nosotros. Con el you were not, no fueron, no eran, no estuvieron, no estaban, referido a ustedes, donde yo ya no me incluyo, sino es un grupo que es un poco separado. Y por último, they were not, no fueron, no eran, no estuvieron, no estaban, referidos a ellos y a un grupo que está totalmente alejado. Ahí nosotros podemos ver cómo se van conjugando de una manera más clara los diferentes tiempos del verbo to be en pasado. El modo afirmativo, el modo interrogativo y el modo negativo. En este caso aquí nosotros podemos ver y obviamente tienen ustedes más completo en función de los tiempos de traducción que tienen cada uno de ellos. Entonces son las características fundamentales de este
de esta estructura gramatical que es el pasado del verbo to be con sus dos auxiliares que son was y were, que es mucho más fácil de memorizar, es mucho más fácil de determinar. En estos últimos minutos vamos a ver un poco más acerca del pasado del verbo to be y vamos a ver algunas reglas gramaticales adicionales, las cuales nos permitirán fortalecer nuestro conocimiento. El pasado del verbo to be en inglés, vamos a ver cuáles son las diferentes características, ser o no ser. El verbo to be es tan simple, no es tan simple como parece. Y cuando empezamos a poder mantener una conversación en inglés y hacer uso de una cierta flexibilidad gramatical, nos damos cuenta de que saber usar bien el pasado es realmente útil, especialmente si te gusta o crees que te puede gustar contar anécdotas y hablar de tu vida, pero siempre en cosas que han sucedido en el pasado. ¿Qué reglas hay que tener en cuenta? Vamos a ver. El verbo to be es un verbo irregular, como se puede ver en sus formas del past simple, el pasado simple, que se pueden traducir por yo fui, yo estuve, era, estaba, tú fuiste, tú estuviste, tú eras, tú estabas, y así sucesivamente. Y dentro de estas características vamos a ver igual. Tenemos aquí el modo afirmativo, el negativo y el interrogativo. El afirmativo facilito, I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were y they were. La forma negativa, aquí tenemos con la contracción, ya saben, was not da origen al wasn't, were not da origen al were. I wasn't, you weren't, he wasn't, she wasn't, it wasn't, we weren't, you weren't y they weren't. Para la forma interrogativa, was I, were you, was it, he it, is she it. Ahí tenemos. La siguiente, were we, were you y were they. Todas estas son preguntas que se van haciendo. Este verbo habla de un estado o una situación que sucedió en el pasado. Por ejemplo, cómo te sientes o cómo se sintió y puede servir para describir las cosas. Cuando lo emplees en pasado necesitas preguntarte de usar las formas que te hemos mostrado en la tabla, obviamente que acabamos de ver, y no del infinitivo be. Por ejemplo, tenemos aquí la siguiente oración. The party was amazing. The party was amazing. La fiesta fue increíble, dice su oración. La siguiente, we were really happy. Todos estábamos súper contentos. We were really happy. Entonces ahí nosotros podemos ver, ¿no?, cómo se utiliza el was y cómo se utiliza el were. En este sentido, ya habrás notado que este verbo no funciona como la mayoría de los verbos en inglés, pues al poner en past simple, o sea, en el pasado simple, no necesita un verbo auxiliar en las oraciones negativas ni en las interrogativas. Es decir, que no hay did y no hay didn't ni ningún otro verbo en la frase, obviamente que trate de generar un verbo auxiliar. Solo nuestro querido verbo to be en la posición correcta. Por tanto, las oraciones interrogativas quedarían de la siguiente manera. Aquí tenemos las formas interrogativas. Y tenemos where you sat yesterday. Where you sat yesterday. Tenemos primero el auxiliar where y luego tenemos el pronombre personal you. Entonces, esto se transforma en una question desde ahí, desde esa estructura que tienen ustedes que identificar, no solamente por el signo de interrogación que está al final, sino justamente por el cambio de posición que tiene el auxiliar verbal y el pronombre personal. Were you sad yesterday? ¿Estabas triste ayer? Was it your birthday on Sunday? ¿Fue tu cumpleaños el domingo? Was it your birthday on Sunday? Entonces ahí nosotros podemos ver cómo funcionan en este caso también las questions, las preguntas. En este sentido se parece más a los verbos españoles, ya que poseen distintas formas para las distintas personas, aunque en el caso del verbo to be solo sean dos estructuras, tanto el was y el were. Y además es el mismo, no un auxiliar, el que muestra el tiempo verbal. Por ello, cuando te encuentres con las formas was y were, sabes que casi siempre se refieren a una situación y tiempo o hecho que ha sucedido en el pasado. Por eso son características que ustedes tienen que utilizar.
Nos quedamos con un poco de material en la siguiente clase. Nosotros continuaremos revisando justamente este material en cuanto a las estructuras del verbo to be en pasado. Cuándo usarlas, y hemos de ver en la siguiente clase cómo nosotros podemos utilizar el verbo to be. ¿Cuándo utilizar el verbo to be? Pero de antemano yo ya les fácil de identificar. Yo utilizo el verbo to be cuando voy a describir ¿qué? Una historia, un relato que ha suscitado en el pasado. Una actividad que yo hice, por ejemplo, el día de ayer, o que hice en la mañana. Entonces ahí yo empiezo a utilizar el verbo to be. Entonces eso es muy fácil de identificarlo, es muy fácil de saber. Prácticamente son tiempos, actividades que se han desarrollado en el pasado. Estas son las características en las cuales nosotros podemos utilizar el verbo to be en cada una de las actividades. Entonces, más o menos nosotros ya tenemos una idea. De hecho, ustedes tienen todo el material necesario, más la clase que se les acaba de proporcionar, explicativa. Con eso ustedes tranquilamente pueden seguir estudiando y seguir preparándose para el examen correspondientes a la unidad número 4. Así que sigan revisando, sigan estudiando para que no tengan ninguna dificultad en el desarrollo de este tema, que es sumamente fácil, solo tienen que poner un poco de atención o repetirse las clases las veces que ustedes creyeren conveniente hasta lograr asimilar los conocimientos que se les ha dado en el desarrollo de este tema. Señores y señores, llegamos a la parte final de la clase de inglés. No me despido de ustedes y más bien les invito a que continúen el desarrollo de las actividades académicas y también nos vemos a las 8:40 en las clases de ciencias naturales. Señoras y señores, nos vemos en la siguiente hora. Gracias, licenciado.